¿Se puede medir el peso del silencio? A veces creo que sí. Aquí, entre mis olivos, bajo el sol de la Sierra Sur que me ha visto envejecer, el silencio pesa a tierra, a paz, a sudor antiguo. Pero hay otro silencio, el que se instala en una casa cuando la alegría se disfraza, cuando las palabras no dichas arañan más que los gritos. Ese silencio pesa a mentira, a dolor escondido. Y ese fue el que sentí crecer, como una mala hierba, en el corazón de mi hogar, aunque estuviera a 200 kilómetros de distancia. Mi nombre es Mateo Vargas. Rozo los 70 y mis manos, antes acostumbradas al cemento y al ladrillo, ahora solo conocen la caricia áspera de la corteza del olivo y la humedad de la tierra que los alimenta. Me retiré a mi pueblo, este rincón blanco cerca de Morón, buscando la calma que la ciudad nos robaba, sobre todo a ella, a mi Isabel. Su cuerpo menudo y antes lleno de energía, ahora es un mapa de dolores. La artritis se le ha enclavado en las manos, en la espalda, como una vieja deuda que la vida le cobra sin piedad. Verla moverse con esa cautela, con ese gesto contenido para no quejarse, me parte el alma cada día. Por ella dejamos atrás el bullicio, por ella buscamos este remanso donde el tiempo parece ir más despacio. Tenemos un hijo, Javier, nuestro único hijo, un buen chico, o eso creíamos siempre. Se fue a Sevilla a buscarse la vida, como tantos otros. Encontró a Sofía. Se casaron, nos dieron 2 nietos. Lucía, un terremoto de 6 años, y el pequeño Mateo, que apenas levanta un palmo del suelo. La vida en la capital no es fácil, lo sé. El dinero escasea, los alquileres ahogan. Por eso, cuando se casaron, hicimos el esfuerzo. Un esfuerzo que nos dejó temblando, pero que hicimos con el corazón. 40.000 euros para la entrada de su piso. Recuerdo la conversación con Isabel, sentados en este mismo patio bajo el jazmín. «Es mucho, Mateo», me dijo ella, pasando sus dedos nudosos por la taza de café. «Lo sé, mujer», respondí yo, «pero es por el chiquillo, para que empiece con buen pie. Es lo último grande que haremos por él, a partir de ahora que vuelen solos». Ella asintió, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo tienen las madres. Ese día sentimos que habíamos cumplido, que habíamos puesto los cimientos y que ahora les tocaba a ellos construir su vida. Qué equivocados estábamos. La llamada de Javier llegó un sábado por la tarde. Anunciaba visita para el día siguiente. «Vamos a pasar el día, papá. Sofía quiere veros». Noté algo raro en su voz, una tensión que no era normal. Isabel también lo percibió. «¿Pasa algo, hijo?», preguntó ella, acercándose al teléfono. «No, mamá, ¿qué va a pasar? Solo ganas de veros». Pero yo conocía a mi hijo. Esa alegría forzada era una máscara. Llegaron el domingo mediodía. Javier, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sofía, con ojeras y un aire de cansancio que parecía a punto de derrumbarla. Los niños, ajenos a todo, corretearon por el patio. Tras la comida, mientras yo recogía la mesa y Javier jugaba con Lucía, Sofía se sentó al lado de Isabel en el banco de piedra. Y empezó la función. Lágrimas silenciosas al principio, luego un relato entrecortado sobre lo difícil que era todo. El trabajo de ella, que tenía que reincorporarse ya tras la baja del pequeño. El negocio online de Javier, que no arrancaba. El dinero que no llegaba. El agobio, los niños, la falta de ayuda. Isabel escuchaba con esa empatía suya que a veces rozaba la ingenuidad, acariciándole el brazo. Entonces llegó la petición. «Isabel, necesitamos ayuda». La voz de Sofía era un susurro calculado. «Solo un par de meses. Mientras me organizo con el trabajo hasta que encontremos a alguien. Es que no podemos pagar una cuidadora ahora mismo, por favor, por tus nietos». Isabel me miró. Yo negué con la cabeza, casi imperceptiblemente. Conocía la respuesta de mi mujer antes de que abriera la boca. «Ay, hija, claro», empezó a decir. Intervine antes de que se comprometiera del todo. «Isabel», dije, acercándome con la voz firme pero tranquila, «tú no estás para esos trotes. Recuerda tu espalda, tus manos. Ese piso no es sitio para ti». Me dirigí a Sofía. «Lo sentimos mucho, de verdad que sí, pero Isabel no está en condiciones. Tendréis que buscar otra solución». Sofía rompió a llorar abiertamente entonces, un llanto ruidoso, casi teatral. «Pero es que no hay otra solución. Estamos desesperados. Nadie nos ayuda». Javier, incómodo, miraba al suelo. «Papá, de verdad, solo serían un par de meses», balbuceó. Isabel, con el corazón encogido por las lágrimas de Sofía y la mirada suplicante de Javier, me miró de nuevo. «Mateo, por favor, pobrecillos, solo un tiempo, puedo intentarlo». Sabía que discutir era inútil. Cuando a Isabel se le metía algo en la cabeza por ayudar a los demás, sobre todo a su hijo, era difícil pararla.
Haz lo que creas, Isabel, dije resignado, pero con un nudo de mal presentimiento en la garganta. Pero cuídate, y si no puedes, te vuelves, sin más. La despedida fue tensa. Sofía, recompuesta rápidamente, me dedicó una mirada de triunfo disimulado. Javier evitó mis ojos. Isabel se fue con ellos esa misma tarde, con una maleta pequeña y el corazón dividido. Mientras el coche se alejaba por el camino polvoriento, sentí un frío extraño, una sombra que se cernía sobre la calma de nuestro retiro. El silencio que quedó en la casa ya no pesaba a paz, pesaba a incertidumbre. Los primeros días, Isabel llamaba cada noche. Su voz sonaba algo cansada, pero intentaba mostrarse animada. Los niños están bien, Mateo. Lucía es un trasto y el pequeño come como una lima. Me enviaba alguna foto por el móvil. Los niños jugando, una comida familiar forzadamente sonriente. Preguntaba por los olivos, por los vecinos. Yo le contaba las novedades del pueblo, intentando quitarle hierro a mi preocupación. Pero notaba algo forzado en su tono, una evasiva cuando le preguntaba directamente cómo estaba ella, dónde dormía. Bien, bien, donde menos molesto, ya sabes, respondía vagamente. Pronto, las llamadas se espaciaron. A veces pasaban 2 días sin hablar. Cuando lo hacíamos, su voz era más apagada, más distante. Las respuestas eran monosílabos. ¿Estás bien, Isabel? Sí, sí. ¿Seguro? Que sí, Mateo, no te preocupes. ¿Pero dónde duermes, mujer? ¿Estás cómoda? En un sitio tranquilo. No molestes con eso ahora. La preocupación se convirtió en una ansiedad sorda que me acompañaba día y noche. Intenté hablar con Javier. Oye, ¿cómo está tu madre de verdad? La noto rara. Está bien, papá, de verdad. Algo cansada es normal con los niños. No te comas la cabeza. Sus palabras sonaban huecas, aprendidas. Sentía que me ocultaban algo. Ese silencio al otro lado del teléfono, ese esfuerzo por aparentar normalidad, era la mala hierba creciendo, asfixiándolo todo. Una tarde, harto de la incertidumbre, decidí hacer una videollamada. Quería verle la cara a Isabel, ver a mis nietos, contestó Lucía, con su energía habitual. Abuelo. Estaba en el salón, pequeño y algo desordenado, del piso de Sevilla. ¿Y la abuela, Lucía? Está haciendo un dibujo conmigo. Enfocó la cámara hacia un rincón donde se veía a Isabel sentada en una silla baja, con un papel y lápices de colores, pero su sonrisa era una mueca cansada. Estuvimos charlando un rato. Lucía me enseñaba sus juguetes, me contaba cosas del colegio. De repente, con la espontaneidad de sus 6 años, dijo: «Abuelo, ¿sabes? He dibujado la cama de la abuela Isabel. Está arriba en el terrado». Me quedé helado. «¿En el terrado, dices?» El terrado, la azotea comunitaria del bloque. Un lugar para tender la ropa, para guardar trastos viejos en los cuartuchos que solía haber. «¿Qué cama, Lucía?» «Sí, una cama nueva. Duerme allí, donde guardamos las bicicletas y las cajas». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Puedes enseñarme la habitación de la abuela, cariño?» Lucía, inocente, cogió el móvil y caminó por el pasillo. Vi la puerta de la cocina, la del baño, y luego enfocó, quizás sin querer, mientras seguía hablando, hacia la puerta de salida del piso. No vi ninguna habitación más. «Está arriba, abuelo, en el terrado», repitió, como si fuera lo más normal del mundo. Se me secó la boca. «Pásame a la abuela, Lucía», dije, intentando mantener la calma. Isabel cogió el móvil. «¿Qué pasa, Mateo?» Su voz era un hilo. «Isabel, ¿dónde demonios estás durmiendo? Ya te he dicho que, donde menos molesto. Lucía dice que duermes en el terrado. ¿Es verdad eso?» «Sí, Leanne, parece que me venga. Mateo, es que abajo no hay sitio. Aquí estoy tranquila, de verdad». «¿Tranquila? ¿Tranquila en un trastero de la azotea con el frío que empieza a hacer por las noches? Estás loca». Colgué, temblando de rabia. Marqué el número de Javier. Contestó al segundo tono. «¿Papá?» Su voz sonaba nerviosa, como si esperara mi llamada. «¿Se puede saber qué coño está pasando en tu casa? ¿Es verdad que tu madre está durmiendo en un trastero de la azotea?» «Papá, yo...» «Es que, Sofía...» Balbuceaba, incapaz de dar una respuesta coherente. «Es temporal, de verdad. El piso es muy pequeño, no cabemos. Ella dijo que no le importaba. Que no le importaba. Pero tú te has vuelto idiota. Es tu madre, una mujer enferma. ¿Cómo permites esa humillación?» «Yo... Lo siento, papá. Hablaré con Sofía». «No hables con nadie. Hablaré yo». Colgué antes de que pudiera decir nada más. La rabia me cegaba. Marqué el número de Sofía. Contestó ella, con un tono falsamente amable. «Sí, soy Mateo. Quiero una explicación. Ahora mismo». Su tono cambió al instante. Se volvió frío, defensivo. «¿Explicación de qué?»
de por qué mi mujer, tu suegra, la abuela de tus hijos, está durmiendo como un perro en un cuartucho de la azotea. Pues claro que duerme arriba, espetó, desafiante. ¿Y dónde quiere que la meta? Esto no es un hotel. Bastante hacemos con tenerla aquí. Bastante hacéis. Fuisteis vosotros los que suplicasteis que viniera. Porque no nos queda más remedio. Si nos hubierais ayudado con un piso más grande en condiciones, en lugar de esa miseria que disteis, a lo mejor no tendríamos estos problemas. La acusación me golpeó como una bofetada. Los 40.000 euros. Nuestro sudor, nuestros ahorros. Una miseria. Además, continuó casi gritando, ni que fuera un palacio vuestra casa del pueblo. Aquí al menos está en la capital. Eres una desagradecida y una sinvergüenza, grité, perdiendo el control. Mi casa será humilde, pero allí tu suegra duerme en una cama decente, no entre humedades y trastos viejos. Mire, no me insulte, chilló ella. Bastante tengo con aguantar sus manías y sus quejas. Quejas, si no ha abierto la boca, pero se acabó. Voy para allá ahora mismo. Pues no venga, no le abriremos, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con la mano temblando. La rabia era un fuego que me quemaba por dentro. Ya no había dudas ni preocupaciones. Solo una certeza helada. Tenía que sacar a Isabel de allí. Ya, no pensé. Cogí las llaves de mi viejo coche, una chaqueta y salí de casa dando un portazo. El sol empezaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Un atardecer hermoso que no pude ver. Solo veía rojo. La imagen de Isabel, acurrucada en un catre en un trastero frío y húmedo, me taladraba el cerebro. Metí primera y salí del pueblo levantando una nube de polvo. Sevilla me esperaba, y esta vez no iba en son de paz. El viaje se me hizo eterno, aunque fueran poco más de 2 horas. La noche cayó sobre la carretera, pero yo no veía la oscuridad. Solo la furia que me mantenía despierto y alerta. Repasaba mentalmente la conversación con Sofía, su descaro, su falta de respeto, y Javier, mi hijo, su cobardía, su complicidad silenciosa. ¿En qué momento se había convertido en ese pelele? ¿En qué momento había olvidado quién era su madre, todo lo que habíamos hecho por él? Los 40.000 euros. Una miseria. La frase resonaba en mi cabeza como un martillo. El dinero que habíamos ahorrado céntimo a céntimo, privándonos de caprichos, trabajando de sol a sol, para que ahora esa mujerzuela lo despreciara y humillara a Isabel de esa manera. Llegué a Sevilla cerca de las 11 de la noche. Las calles del barrio estaban más tranquilas, pero aún había gente en los bares, el murmullo de la ciudad que nunca duerme del todo. Aparqué el coche de cualquier manera, cerca del bloque de pisos de Javier. Un edificio antiguo, sin lujos, en una calle estrecha. Subí los escalones del portal de 2 en 2 y aporreé el botón del telefonillo de su piso. Tardaron en contestar. Finalmente la voz de Javier sonó por el altavoz, distorsionada y temerosa. ¿Quién es? Soy yo. Abre. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Papá, ¿qué haces aquí a estas horas? Es muy tarde. He dicho que abras. Papá, por favor. Sofía está muy nerviosa, los niños duermen. Vete a un hotel, mañana hablamos. No me voy a ningún sitio. O abres la puerta del portal o la echo abajo ahora mismo. Sabía que no podía echarla abajo, pero la amenaza surtió efecto. Se oyó el zumbido eléctrico de la cerradura al abrirse. Entré y subí las escaleras corriendo. No esperé al ascensor. Llegué a la puerta de su piso, el tercero, estaba cerrada. Llamé al timbre 1, 2, 3 veces. Oía murmullos dentro. «Abrid la puerta», grité, golpeándola con el puño. «Sé que estáis ahí». La voz de Javier pegada a la madera. «Papá, por favor, cálmate. Vas a despertar a los vecinos». «Me da igual. O abrís ahora mismo o monto un escándalo que se va a enterar todo el bloque de la clase de gente que sois. Que todo el mundo sepa cómo tratáis a vuestra madre». Silencio. Luego el sonido de la cerradura girando lentamente. La puerta se abrió una rendija. Javier asomó la cabeza, pálido como la cera. Detrás de él, Sofía, con los brazos cruzados y una expresión de desafío mezclada con miedo. Los aparté de un empujón y entré en el piso. El salón estaba en penumbra. Olía a cerrado, a comida recalentada. «¿Dónde está?», pregunté sin mirarlos. «Papá, ella está», empezó Javier. «No te he preguntado a ti». Me dirigí directamente hacia la puerta que daba a la escalera comunitaria, la que subía a la azotea. Estaba cerrada con llave. «¿La llave?», exigí, extendiendo la mano. Sofía dio un paso atrás. «No sé dónde está». «No me tomes por idiota. Dame la llave o tiro la puerta abajo». Mi voz era un rugido contenido.
Javier, temblando, sacó una llave del bolsillo y me la dio sin decir palabra. Subí las escaleras hacia la azotea como una exhalación. La puerta que daba al exterior estaba abierta. La noche sevillana me recibió con una brisa fresca y el resplandor anaranjado de las farolas. La azotea era amplia, con tendederos llenos de ropa y varias puertas de trasteros alineadas contra una pared. Me dirigí a la que supuse era la de Javier. La llave encajó. Giré. Abrí la puerta y el corazón se me encogió. El olor a humedad y a polvo me golpeó la cara. El espacio era minúsculo, apenas 4 metros cuadrados. Había bicicletas viejas apoyadas en la pared, cajas de cartón apiladas, un par de muebles rotos cubiertos con una sábana sucia. Y en un rincón, sobre un catre metálico oxidado, con un colchón delgado y una manta fina, estaba Isabel. Estaba acurrucada, hecha un ovillo, de espaldas a la puerta. Llevaba puesto un pijama grueso y unos calcetines, pero aún así parecía aterida de frío. Una bombilla desnuda colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y triste sobre la escena. Me acerqué despacio. Isabel, susurré. Se sobresaltó y se giró. Su cara estaba demacrada, pálida, tenía ojeras profundas y los ojos hinchados como si hubiera llorado. Al verme sus ojos se abrieron como platos, llenos de sorpresa, de vergüenza y quizás de alivio. —¿Mateo? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Su voz era apenas un murmullo ronco. He venido a buscarte, dije, arrodillándome a su lado. Le toqué la mano. Estaba helada. ¿Cómo te han podido hacer esto, Isabel? ¿Cómo? Ella bajó la mirada. No es culpa suya, Mateo. El piso es pequeño. Yo les dije que no importaba. No digas tonterías, la interrumpí, pero con suavidad. Esto es una vergüenza. Levanta, nos vamos de aquí ahora mismo. La ayudé a incorporarse. Se movía con dificultad, quejándose en voz baja por el dolor de la espalda y las caderas. La envolví con mi chaqueta. Apoyándose pesadamente en mi brazo, salimos del trastero. Cerré la puerta con llave y me la guardé en el bolsillo. Bajamos las escaleras en silencio. Al entrar de nuevo en el piso, Javier y Sofía seguían en el salón, inmóviles, como estatuas de sal. La tensión era irrespirable. Ayudé a Isabel a sentarse en el sofá, cubriéndola con una manta que encontré por allí. Entonces me volví hacia ellos. Mi rabia había pasado de ser un fuego abrasador a un hielo cortante. Los miré fijamente, primero a Javier, luego a Sofía. Nunca empecé con la voz cargada de desprecio. Nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza. Vergüenza de mi propio hijo. Vergüenza de la mujer que ha elegido. Javier intentó hablar. «Papá, yo». «Cállate», lo fulminé con la mirada. ¿Tienes idea de lo que habéis hecho? Habéis tratado a tu madre, a mi mujer, peor que a un animal. La habéis humillado, la habéis abandonado en un cuartucho frío y húmedo, sabiendo cómo está de salud. Me acerqué a él, invadiendo su espacio. No le levanté la mano, pero mis palabras eran puños. ¿Dónde está tu hombría, Javier? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está todo lo que te enseñamos? Se encogió, incapaz de sostenerme la mirada. Me volví hacia Sofía, que me miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. «Y tú», dije, señalándola con el dedo. «Tú eres la cabeza pensante de todo esto, ¿verdad? La que llora para conseguir lo que quiere y luego desprecia a quien le ayuda. La que se queja de miserias después de haber aceptado nuestro sacrificio. Eres una aprovechada sin corazón. No tienes ni idea de lo que significa la palabra familia». Sofía abrió la boca para replicar, quizás para volver a culparnos por el piso, pero mi mirada la silenció. «No digas nada», advertí. «No quiero oír ni una palabra más de tu boca. Ya has hecho suficiente daño». Hubo un silencio denso, cargado de tensión. Solo se oía la respiración agitada de Isabel en el sofá. «Nos vamos», anuncié. «Ahora mismo». Miré a Javier. «Y quiero de vuelta los 40.000 euros que os dimos para la entrada de este cuchitril. Cada céntimo. El dinero que yo sudé para que mi hijo tuviera un hogar digno, no para que tratarais a su madre de esta manera». Javier palideció aún más, si eso era posible. «Papá, pero ese dinero lo usamos para el piso. No lo tenemos». «Ese es tu problema», corté. «Tenéis una semana para devolverlo. Si no, aténganse a las consecuencias». No sabía cuáles serían esas consecuencias, pero mi determinación era absoluta. «Este dinero vuelve a quien lo sudó. No merecéis ni un céntimo de nuestro sacrificio». Ayudé a Isabel a levantarse de nuevo. Estaba temblando, pero en sus ojos había una nueva luz, una chispa de dignidad recobrada. Caminamos hacia la puerta. Javier y Sofía se quedaron paralizados en medio del salón, mudos, superados por la situación. Al salir del piso no miré atrás.
Bajamos las escaleras lentamente, Isabel apoyada en mí. En el portal la noche seguía tranquila, ajena al drama que acababa de desarrollarse. Ayudé a Isabel a subir al coche. Se acurrucó en el asiento del copiloto, agotada, mientras arrancaba el motor y me alejaba de aquel bloque de pisos, de aquella ciudad que nos había traído tanta amargura. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, pero sabía que la herida estaba abierta y tardaría mucho, mucho tiempo en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía. El viaje de vuelta fue silencioso. Isabel se durmió al poco rato, un sueño intranquilo, lleno de pequeños quejidos. Yo conducía con la mirada fija en la carretera, pero mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos. La rabia había dejado paso a una profunda tristeza. Tristeza por mi hijo, por la familia que habíamos intentado construir y que ahora parecía rota. Tristeza por Isabel, por su sufrimiento silencioso. A mitad de camino, Isabel se despertó. «Mateo», murmuró, «dime, mujer». Tenías razón. No debí ir. Su voz era apenas un susurro. Le puse una mano sobre la suya, fría y nudosa. Tú no tienes la culpa de nada, Isabel. Hiciste lo que creíste correcto, como siempre. Son ellos los que no tienen perdón. Llegamos al pueblo cuando el cielo empezaba a clarear por el este. Nuestra casa nos recibió con el silencio familiar, pero esta vez era un silencio bienvenido, un bálsamo. Ayudé a Isabel a entrar, la acosté en nuestra cama. Se quedó dormida al instante, profundamente. Yo me senté en el patio viendo salir el sol sobre mis olivos. La paz había vuelto, sí, pero era una paz herida, melancólica. Sabía que lo que había pasado esa noche lo cambiaba todo. Al día siguiente llevé a Isabel al médico del pueblo. No hizo falta explicar mucho. El doctor, que la conocía de toda la vida, vio su estado, la dificultad para moverse, el dolor en sus ojos. «¿Qué ha pasado, Isabel? Te veo mucho peor». Ella, con la mirada baja, apenas pudo contarle que había estado unas semanas fuera, en un sitio con mucha humedad. El diagnóstico fue claro. La artritis se había agravado considerablemente. El frío, la humedad del trastero, la tensión nerviosa, todo había contribuido a un retroceso importante. Necesitaría tratamiento intensivo, rehabilitación y, sobre todo, mucho reposo y cuidados. Salimos de la consulta con un puñado de recetas y una cita para el especialista en Sevilla. La ironía. Mientras ayudaba a Isabel a subir al coche, saqué el móvil y envié un mensaje a Javier. Corto y directo. Tu madre está peor por vuestra culpa. Necesita tratamiento. Quiero el dinero que os pedí, más todos los gastos médicos que genere esto antes del próximo domingo. Y no me llames. No quiero hablar contigo. Apagué el teléfono. No había nada más que decir. Los días siguientes fueron extraños. La casa recuperó su rutina, pero bajo una capa de tensión invisible. Yo me volqué en cuidar a Isabel. Le preparaba la comida, le ayudaba a moverse, me aseguraba de que tomara su medicación. Ella intentaba sonreír, quitarle importancia, pero veía el dolor en sus ojos, la rigidez de sus movimientos. Por las tardes se sentaba en el patio con una manta sobre las rodillas, intentando hacer algo de ganchillo, pero sus dedos apenas le respondían. A veces simplemente miraba los geranios, perdida en sus pensamientos. Yo pasaba horas en el olivar. Trabajar la tierra siempre me había serenado, pero ahora ni eso conseguía calmar la tormenta que llevaba dentro. La imagen de Javier, pálido y tembloroso, la cara de desprecio de Sofía, el catre oxidado en el trastero, todo volvía una y otra vez. ¿Cómo habíamos llegado a eso? ¿Qué habíamos hecho mal? El viernes por la tarde recibí una notificación del banco en el móvil. Una transferencia. Abrí la aplicación con el corazón encogido. Allí estaba. 40.000 euros, más una cantidad adicional considerable. Javier había cumplido. No sabía cómo lo habría conseguido, pidiendo préstamos, vendiendo algo, tragándose su orgullo, pero lo había hecho. Sentí una mezcla de alivio amargo y profunda tristeza. El dinero estaba allí, sí, pero el respeto, la confianza, el cariño, eso no se podía transferir. Poco después sonó el teléfono. Era Javier. Dudé en contestar. Finalmente descolgué. «¿Qué quieres?» «Papá, yo quería pedirte perdón». Su voz sonaba rota. «Sé que no tengo excusa. He sido un cobarde, un mal hijo. Lo siento muchísimo. Por mamá, por ti». Escuché su torrente de disculpas en silencio. Sonaban sinceras, nacidas del miedo y quizás de un atisbo de remordimiento real. Pero mis heridas estaban demasiado frescas. «El dinero no arregla el respeto perdido, Javier», dije con voz fría. «Tus disculpas llegan tarde. Tu madre está enferma por vuestra culpa. Necesitáis aprender qué significa ser familia, qué significa cuidar de los tuyos».
Lo sé, papá. Lo sé. ¿Podemos ir a veros? ¿A ver a mamá? No. La respuesta fue rotunda. Ahora mismo, no. Necesitamos tiempo. Isabel necesita recuperarse en paz y yo necesito pensar. Dejadnos tranquilos. Cuando aprendáis a respetar, cuando demostréis que habéis cambiado, quizás hablemos. Hasta entonces no quiero saber nada de vosotros. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me apoyé en el tronco de un olivo centenario, sintiendo su fuerza rugosa bajo mis manos. Respiré hondo el aire limpio de la sierra. La decisión estaba tomada. Había puesto un muro, un límite infranqueable por ahora. Era doloroso, sí. Cortar lazos con tu propio hijo es lo más antinatural del mundo. Pero sentía que era necesario, por Isabel, por mí, por la dignidad que nos habían pisoteado. Las semanas se convirtieron en meses. La vida en el pueblo siguió su curso lento y predecible. Isabel, poco a poco, con los cuidados médicos y la tranquilidad del hogar, empezó a mejorar. El color volvió a sus mejillas, sus movimientos eran menos dolorosos, incluso volvió a sentarse en el patio a hacer ganchillo, sus dedos, aunque todavía torpes, reencontrando el ritmo perdido. Verla sonreír de nuevo, aunque fuera una sonrisa teñida de melancolía, era mi mayor consuelo. No volvimos a tener noticias directas de Javier y Sofía. Alguna vez una vecina que tenía familia en Sevilla nos comentó de pasada que los había visto, que parecían muy agobiados. No pregunté más. Intentaron llamar un par de veces más, pero no contesté. Sabía que cualquier conversación solo reabriría la herida. Una mañana de domingo, mientras estábamos desayunando en el patio, oímos un coche detenerse frente a nuestra puerta. Nos miramos. El corazón me dio un vuelco. Me asomé con cautela por la ventana. Eran ellos. Javier, Sofía y los niños. Estaban allí de pie junto a su coche mirando la puerta cerrada con una mezcla de esperanza y temor. Isabel se levantó, como impulsada por un resorte. «Mateo». «Quieta ahí, Isabel», dije poniéndole una mano suave en el hombro. «No vamos a abrir». El timbre sonó. 1, 2, 3 veces. Esperaron un rato. Javier levantó la mano, como si fuera a llamar a la puerta, pero se detuvo. Sofía abrazaba al niño pequeño, Lucía miraba la puerta con ojos tristes. Finalmente se dieron media vuelta y volvieron al coche. Los vi alejarse por el espejo retrovisor del coche, una imagen borrosa que se perdía en el camino. Isabel se apoyó en mi brazo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Hacemos bien, Mateo?» «Sí, mujer», respondí, abrazándola. «Hacemos lo que tenemos que hacer. Necesitan tiempo para entender, y nosotros necesitamos tiempo para sanar». Ahora, sentado bajo la sombra de mis olivos, mientras Isabel charla animadamente con unas vecinas en el patio, siento que tomamos la decisión correcta. La paz ha vuelto a nuestra casa, una paz ganada a pulso. La herida sigue ahí, bajo la superficie, pero ya no sangra constantemente. Miro mis manos, curtidas por el sol y el trabajo, manos que construyeron un hogar, que dieron una ayuda que fue despreciada, que ahora cuidan con devoción a la mujer de mi vida. No sé qué nos deparará el futuro. Quizás algún día Javier y Sofía demuestren haber comprendido la lección. Quizás algún día podamos volver a sentarnos todos juntos a la mesa. O quizás no. El perdón es un camino largo y difícil, y no estoy seguro de estar preparado para recorrerlo todavía. Lo que sí sé es que hemos recuperado nuestra dignidad, hemos puesto límites, y hemos aprendido a la fuerza que el amor familiar no puede ser una vía de sentido único.